Les presento al doctor Iván Cadena, es psicólogo, especialista en procesos psicológicos y del aprendizaje, magíster en neuropsicología y doctor en neurociencias cognitiva aplicada. Actualmente es el director general y científico de Innova, que es un centro de intervención y rehabilitación en neurociencias, y hoy nos va a brindar, digamos, un espacio académico relacionado con una temática con la que yo lo conocí cuando estábamos cursando los estudios doctorales y que por lo que veo lo sigue trabajando y le ha invertido bastante tiempo y también bastantes recursos en instrumentos para realizarlos, y consideramos que hoy en día es uno de los nuevos sistemas de intervención que también vale la pena considerar dentro del aspecto de neurociencia. Entonces, profe Iván, es todo suyo. Bueno, muchísimas gracias, doctor Miguel, por la invitación. Ascofapsi también por la invitación. Bueno, entonces a continuación vamos a hacer, discúlpeme aquí, vamos a hacer la presentación eh, de nuestra ponencia. Efectivamente, bueno, lo que primero podemos hacer es, sí, cómo llegamos finalmente a la neurociencia partiendo desde la psicología o el estudio de la conducta. En ese camino, en esa evolución, el conocimiento y de lo que los mismos pacientes nos iban ofreciendo o nos iban pidiendo, pues hoy estamos en un punto en el que incluimos el uso de tecnología cerebral para no solo para evaluar, sino también para rehabilitar diferentes condiciones en el sistema nervioso. Y hablo un poquito de la evolución porque desde que empezamos con el pregrado en psicología e interés por la conducta, luego por entender un poco los problemas del aprendizaje, después cómo evaluarlos con la neuropsicología, pero yo decía, es que se queda corto con la evaluación. Necesito ofrecer herramientas de rehabilitación o de mejoramiento para esas entidades o esas situaciones que identificamos de manera muy completa en la evaluación neuropsicológica. Entonces seguimos en el proceso y yo creo que la neurociencia finalmente para mí es eso, es la confluencia de diferentes disciplinas que de alguna u otra rama intentan comprender el funcionamiento eh, del sistema nervioso. Algunos con un enfoque más conductual, otros con un enfoque no tan conductual, pero que finalmente nos interesa es comprender la anatomía, la estructura y sobre todo, que es en mi campo, que es la neurociencia cognitiva aplicada, del funcionamiento del sistema nervioso. En ese orden de ideas y en ese recorrido que hemos hecho, estamos en la... Pasamos aquí. Ahora estamos pues en el uso de lo que se llama tecnología cerebral, ¿verdad? Es decir, el uso de tecnología aplicada para la evaluación y para la rehabilitación de diferentes condiciones del sistema nervioso. Y cuando hablo de diferentes condiciones, pues yo me refiero a, como digo yo trabajo en dos entidades fundamentales desde el punto de vista de los manuales internacionales como el DSM. O sea, yo trabajo en trastornos del neurodesarrollo y en trastornos neurocognitivos. O sea, la población gruesa que yo atiendo son niños pequeños y adultos mayores. Porque es que yo considero que el mundo contemporáneo, el mundo moderno requiere especialistas que, se, que enfaticen en áreas específicas del conocimiento. Bueno, y en mi caso, pues trato de hacer niños y adultos, como general hace también la neuropsicología. Esta vez quise hablar un poco de neurodesarrollo. Es decir, quise enfocar el empleo de la tecnología cerebral en el cerebro en desarrollo, en el cerebro de un niño. Y todo lo que implica manifestaciones, digamos, atípicas de ese neurodesarrollo. Cuando hablamos, por ejemplo, de autismo, creo que vamos a tocarlo un poquito,
pero también cuando hablamos de problemas de aprendizaje, cuando hablamos de déficit de atención, cuando hablamos de problemas de conducta, incluso cuando hablamos de trastornos motores o retraso en el lenguaje. Entonces, ¿qué nos puede ayudar? Ojo, porque es que esto es un trabajo integral. Así como para mí es la neurociencia, es un trabajo donde confluyen diferentes disciplinas. Y yo en mi práctica privada, pero también no privada, pública, trato de poner al servicio lo que he aprendido desde que empecé estudiando psicología. Y finalmente busco herramientas que traten de ofrecer una intervención integral en las diferentes poblaciones. En este caso, pues, incluir la tecnología del cerebro como un complemento a lo que ya existe y muy bien existe. Porque el éxito de esto es el trabajo integral finalmente. Y la tecnología entra a ocupar un papel, si bien muy importante y que cada vez toma más auge a nivel mundial, hace parte de ese proceso. Entonces quiero hablar un poquito, ahí el título habla de estimulación transcraneal, ¿sí? Pero en general tecnología cerebral, hablamos de mapeo cerebral, porque hay que mencionar un poquito cerebral. Yo hago mapeo cerebral, hago entrenamiento neurofeedback, hago estimulación transcraneal, básicamente, bueno, obviamente rehabilitación cognitiva. En mi equipo tengo psicología clínica, tengo uno muy importante que es la estimulación sensorial con educadora especial. Incluso a veces utilizamos terapia musical en el trabajo integral. Bueno, entonces en ese orden de ideas, vamos a enfocarnos más en la estimulación transcraneal, ¿verdad? Pero es que para hacer estimulación transcraneal, primero hay que hacer un estudio. Bueno, cuando hablamos de estimulación transcraneal y cuando hablamos de tecnología cerebral, lo que intentamos es, como digo yo, de manera directa, tratar de regular la actividad eléctrica del cerebro que puede estar disregulada en diferentes condiciones. Pero para poder yo saber qué debo regular, necesito hacer un estudio diagnóstico de cómo está el funcionamiento de esa actividad eléctrica. Y eso pues lo podemos hacer de manera directa con el electroencefalograma cuantitativo o el mapeo cerebral. El mapeo cerebral o el electroencefalograma cuantitativo es el que me va a permitir a mí identificar cómo está funcionando el cerebro y cuáles son esas zonas del cerebro y cuáles son esas ondas que debo regular. Desde el punto de partida es hacer el estudio inicial diagnóstico. Ese es el ideal, porque es que hay otras rutas, ¿verdad? O sea, yo tengo una excelente evaluación psicológica o tengo una excelente evaluación neuropsicológica y eso ya me habla de un diagnóstico. O sea, ya sabemos que, por ejemplo, la persona tiene un autismo, un trastorno de espectro del autismo. Entonces ya hay algunos protocolos que intentan estimular eso. Pero es más ideal que ese diagnóstico neuropsicológico o ese diagnóstico cognitivo o conductual se complemente con un análisis de la actividad eléctrica del cerebro. Entonces el mapeo cerebral cobra un complemento ideal para hacer efectivo ese diagnóstico y poder utilizar el equipo o los equipos con las ondas específicas más adaptadas o ajustadas al caso en particular. Entonces, lo primero es, en lo posible, hacer un mapeo cerebral, es el estudio de la actividad eléctrica. Además, hay que hablar del mapeo porque voy a mencionar más adelante cómo hay algunos patrones o hay algunas prevalencias en algunos mapeos en niños, por ejemplo, con autismo. Lo que se podría llamar incluso algunos endofenotipos, característicos de la eléctrica de un grupo variado y heterogéneo de chicos con o adultos con este tipo de espectro. Entonces, repito, lo primero es hacer ese estudio diagnóstico, ¿ok? Seguidamente, pues sí, después de hacer ese estudio, pues entre otras técnicas, se utiliza la estimulación transcraneal. Estimulación transcraneal que puede ser magnética, de luz infrarroja,
Aquí vamos a hablar un poco más de luz infrarroja. Esa transcraneal en general utiliza campos magnéticos, ¿sí?, para estimular las células nerviosas. Campos magnéticos para estimular las células nerviosas. Y en este caso, inhibiendo o aumentando áreas específicas. Vamos a ver más adelante como un protocolo óptimo, por ejemplo, se usan dos ondas diferentes. Hay una que inhibe y otra que baja. Entonces, la estimulación transcranial intenta estimular células nerviosas inhibiendo o aumentando áreas específicas. A veces es solo inhibiendo, a veces es solo aumentando o una combinación de ambas. Repito, eso depende de, nos ayuda mucho un mapeo cerebral y por supuesto se complementa con una evaluación cognitiva y o conductual. Bien, entonces, cuando hablamos de estimulación transcraneal, en este caso de luz infrarroja, que es el aparato que estamos viendo en estos momentos, y es uno de los que yo uso, por aquí les mostramos ahorita otro. En ese que utilizamos, es que están viendo ahí, estimulación transcraneal de luz infrarroja, utilizamos o los equipos utilizan diferentes longitudes de onda para estimular o energizar una parte de la célula. Es que esto es, digamos, el componente técnico subyacente de esto. ¿Qué es lo que estimula la estimulación transcraneal? ¿Qué es lo que estimula la estimulación cerebral en general? Ese es que estimula una parte de la célula, en este caso desde la célula nerviosa adulta como la neurona, lo que estimula es una parte que se llama, que ya conocemos, que se llama la mitocondria. ¿Qué es lo que hace la mitocondria? Pues producir energía. Entonces nosotros lo que hacemos con los equipos de estimulación transcraneal es estimular las mitocondrias. ¿Para qué? Para producir energía en las neuronas. ¿Para qué? Para que, dependiendo del equipo que se use o de la onda que se estimule, se inhibe o se aumente una onda que permita mayor conexión de las neuronas. ¿Correcto? Este es el centro de esto, básicamente. Vemos en este equipo cómo esto tiene unas bobinas aquí que se ajustan sobre todo en la zona frontal, pero también en la zona parietal y central. En este que estamos utilizando. Este equipo tiene una cosa súper interesante, como algunos otros equipos, que utiliza un diodo o un sensor intranasal. De manera que es que esta estimulación es transcraneal, pero también se estimula, se atraviesa el cráneo a través del sistema nasal y todo lo que implica esto. De por sí, la creación de estos equipos es magnífica porque ya intenta atravesar el cráneo. Intentan atravesar el cráneo a través de campos magnéticos y entonces se estimula la corteza del cerebro, como estamos viendo en estas bobinas que están aquí alrededor de la cabeza del sujeto. Pero es que se descubrió muy inteligentemente que también se puede estimular el cerebro a través de esta vía nasal. Eso tiene muchas lógicas, digamos. ¿Por qué? Porque es que primero sabemos que esta es otra ruta. Esta ruta puede ser incluso un poco más limpia. Esta ruta nasal puede ser más limpia que llega al cerebro a través de la zona orbitaria. Pero es que ya sabemos además cómo, desde el punto de vista perceptivo, cómo la información del sistema olfativo llega a estructuras subcorticales emocionales. De manera que también con el sensor nasal podemos estimular estas zonas subcorticales, incluso más específicamente emocionales, porque ya sabemos cómo desde la percepción, cómo la ruta olfativa llega directamente también a esta estructura, está muy conectada con el sistema límbico y con el hipotálamo. Digamos que, entre otras cosas, es la única ruta que no tiene un acceso directo con el tálamo, a diferencia de las otras rutas como la auditiva, como la visual,
como la táctil, como la gustativa. La ruta olfativa va directamente hacia el sistema límbico e hipotálamo. Entonces estructura mucho, estimula mucho áreas subcorticales y emocionales. De manera que aquí es como si no existe una doble vía de estimulación transcraneal. La que entra por la corteza, pero también la que entra por la subcorteza. También podemos decir que la ruta nasal son células bipolares, o sea, tienen mayor capacidad de recibir información que viene de afuera, que sería este sensor infrarrojo, y mandarla hacia el sistema nervioso. Las células olfativas, pues, se sabe que tienen una mayor capacidad de plasticidad, incluso de regeneración. Entonces, por diferentes aspectos, por la estructura bipolar de las células, por la ruta basal, por el acceso a la zona subcortical y límbica, explica lo completo que es la estimulación transcraneal. Además entra a través de la corteza, desde la parte superior hasta la que entra por la parte inferior en la ruta nasal. En cualquier vía, lo que intenta es estimular la mitocondria. El estimular la mitocondria, repito, crea energía, produce energía y hace que esas neuronas se conecten más y mejor. Porque el secreto de funcionamiento del cerebro es que las neuronas se conecten. No que tengamos más de 100.000 millones si no logramos que se conecten, o si están aumentadas o están disminuidas. Entonces esto nos ayuda, como digo yo, de manera directa. Porque de manera indirecta también la hacemos con rehabilitación cognitiva, con actividad física, con suplementación, con terapias tradicionales como fonoaudiología, como psicología conductual, como estimulación sensorial, y hace que el cerebro se ataque, como digo yo, de manera directa con los equipos y de manera indirecta con terapias tradicionales. Ahora, cuando hablamos de longitudes de onda, es preciso mencionar de manera muy general cuáles son. Las ondas del cerebro son las variaciones locales de la electricidad en un punto dado de la corteza. Variaciones locales de la actividad eléctrica en un punto dado de la corteza. En el electroencefalograma cuantitativo del mapeo cerebral se utiliza el mismo sistema internacional 1020 de cualquier otra encefalografía. Se exploran 20 zonas: prefrontales, frontales, centrales, temporales, parietales, occipitales. Ahora, se exploran las diferentes ondas en esas diferentes zonas. Y las ondas son las variaciones locales de esa electricidad en un punto de la corteza. Ahora, asociadas a la producción eléctrica de neuronas en puntos adyacentes. Recordemos la plasticidad y lo interconectado que está el sistema nervioso. Entonces aquí no solo es medición del punto específico, sino de los puntos adyacentes al lugar donde se está midiendo la electricidad. Entonces hablamos de ondas lentas a ondas rápidas. Las ondas más lentas en términos de ciclos por segundo o hercios son las delta y teta. Delta que van de 0 a 4 hercios, teta van de 4 a 8 hercios y así vamos subiendo. Delta y teta tiene más que ver con la relajación. Y a medida que vamos subiendo de ondas más rápidas van teniendo más que ver con la activación del sistema nervioso. Entonces ondas delta más lentas de 0 a 4 hercios aproximadamente, las tetas de 4 a 8 hercios. Vamos viendo, estamos en un estado medio de adormecimiento y vamos subiendo alfa, que es de 8 a 12 hercios. Seguimos las ondas SMR, que es de 12 a 15. También las beta bajas, también se conocen como beta bajas. Están las beta de 15 a 8 hercios y finalmente beta alta de 19 hercios en adelante, donde está el organismo más activado, más hiperactivado. El mapeo cerebral que nosotros utilizamos es 3 minutos, un minuto ojos cerrados, un minuto ojos abiertos y el otro minuto es con una tarea cognitiva. De esa manera, esos 3 minutos por zona, encontramos la diferenciación del comportamiento de las ondas en esos 3 momentos: en ojos cerrados, en ojos abiertos y en una tarea cognitiva. Entonces, esas son básicamente las ondas, las que entran a estudiarse en el mapeo cerebral, las que después nos van a indicar cuál es la frecuencia o el equipo a utilizar de estimulación transcraneal más acorde con ese estudio previo.
La estimulación transcraneal de luz infrarroja es lo mismo que fotobiomodulación, modulación biológica de la luz, en este caso de la luz infrarroja, fotobiomodulación. También se conoce pues BPM en inglés, photobiomodulation. Entonces la fotobiomodulación, que es la misma estimulación transcraneal de luz infrarroja, el mecanismo implica la activación de una enzima. En la fotobiomodulación se activa una enzima importante para la respuesta mitocondrial, para que la mitocondria se active o funcione más. Esa enzima que estimula o que activa la luz infrarroja o la fotobiomodulación es la citocromo C oxidasa, que repito, esa enzima es clave para intervenir o asimismo estimular la mitocondria. Y entonces ese es el jueguito. A la luz infrarroja estimular esa enzima y esa enzima estimular la mitocondria, provocamos más energía o síntesis de ATP. Entonces, ¿qué provoca esa fotobiomodulación? Provoca aumento de la energía celular, mejora la neuroplasticidad, de manera que, además de que mejora la energía celular, con estas técnicas, acudiendo a la capacidad del cerebro de su plasticidad, podemos promover o provocar que neuronas que están un poco más dormidas o hipofuncionales sean estimuladas por neuronas que tienen mayor funcionamiento o mejor movilidad. Entonces, jugamos con esa plasticidad del cerebro, estimulando también zonas que están inhibidas y hacen que las que están menos inhibidas cooperen y provocamos de alguna manera una configuración diferente o nueva en ese funcionamiento del cerebro con la fotobiomodulación o con la estimulación transcraneal de luz infrarroja. La BPM o fotobiomodulación, a sus siglas en inglés, aumenta los niveles, aquí no se ve mucho, de un factor neurotrófico del cerebro que se llama BDNF. Ese factor neurotrófico del cerebro es una proteína clave. El BDNF es una proteína clave para la conservación de las neuronas, por un lado. Porque es que esta estimulación también se usa de manera preventiva. Si hablamos de adultos, por ejemplo, con indicios de quejas de memoria, se puede utilizar la fotobiomodulación para conservar las neuronas, de manera que estimula mucho a fortalecer la reserva cognitiva. Pero además, esa fotobiomodulación, al estimular esa proteína BDNF, ayuda a la reorganización del cerebro, que es lo que también veníamos hablando de que mejora la plasticidad cerebral. Entonces, mire aquí, de manera resumida, ponemos unos utilidades o mecanismos de la fotobiomodulación o de la estimulación transcraneal de luz infrarroja. Este es el mecanismo, ¿sí? Este es lo que estamos explicando anteriormente de manera un poquito más gráfica. La energía del infrarrojo o de la luz infrarroja, que en sus siglas se conoce como NIR, ¿sí? NIR, infrared cerca de la luz infrarroja, penetra el cerebro, como estamos viendo en la imagen número 1. Ahí la luz infrarroja penetra el cerebro. La energía NIR va a llegar a las células, lo que estamos hablando. Y dentro de las células, ¿a dónde llega? A la mitocondria. ¿Sí? Entonces entra por aquí, sigue la célula y dentro de la célula entra la mitocondria. La mitocondria absorbe esa energía infrarroja, lo que aumenta la energía celular y por ende ayuda a mejorar la función cerebral. Esta es la lógica de la estimulación. Esta es la lógica de la estimulación transcraneal. En este caso, de luz infrarroja. Miren, por ejemplo, aquí este equipo que estamos viendo, que es el que yo también uso, que es el que estoy mostrando, uno de los que uso, y estoy mostrando en esta charla.
Este es un equipo de fabricación canadiense, norteamericana, y tiene mucha evidencia científica. Tiene muchas publicaciones científicas en diferentes campos, no solo en el clínico, también en el deportivo, no solo en niños, también en adultos. Y de revistas top, de las más prestigiosas mundialmente hablando. Este equipo, por ejemplo, publicó en 2002 una investigación donde evidencia cómo la fotobiomodulación transcraneal o la estimulación transcraneal de luz infrarroja puede ayudar mucho al tratamiento de niños con trastorno del espectro del autismo. Y es una cosa que yo también he confirmado, que estoy en un proceso de investigación, de evidencia científica también de eso. Así que toma tiempo. Y ya hemos hecho acercamientos con la misma empresa fabricante a ver si nos podemos hacer un trabajo conjunto en los dos países. Entonces yo resalto este estudio de la fotobiomodulación en el tratamiento de niños con espectro autista. Y un estudio retrospectivo dice, este estudio dirigido por el doctor Stefano Palanti exploró los efectos de la fotobiomodulación en el autismo mediante el dispositivo NeuroDuo. NeuroDuo, que es que combina ondas alfa con ondas gamma. Yo tengo el equipo que tiene ondas alfa y el equipo que tiene ondas gamma, tengo los dos. Aquí participaron 21 niños de 5 a 15 años que utilizaron el dispositivo todos los días, durante 6 meses. 6 meses continuos. Y se utilizó 2 protocolos. Ahora vamos a analizar cuando hablemos un poquito de endofenotipos, por qué estos protocolos. Ya la empresa me ha dicho, para el autismo tienen que utilizar estos 2 equipos. Y ya entonces bien, vimos los avances, pero encontramos un poco la explicación de por qué los 2 equipos que no se utilizan todos. Y vamos a explicar por qué. Pero este estudio y este protocolo ha sido de mucha efectividad para mejoramiento de sintomatología en autismo. Se utiliza el equipo alfa, que es el de 10 hercios. Ese dura aproximadamente 25 minutos. ¿Sí? Aquí se estimulan ondas alfa, que son ondas un poco más intermedias. Y después se coloca el equipo de ondas gamma, de 40 hercios, de ondas más rápidas. Entonces es una combinación de los 2 equipos. Los resultados mostraron mejoras significativas, incluyendo una reducción de la gravedad del trastorno del espectro del autismo. Mejoró, por ejemplo, en seguimiento de instrucciones o en conducta desafiante. Mejoró el estrés parental. Mejoró la rigidez cognitiva. Es decir, cerebros que empezaron a tener más flexibilidad cognitiva. Por ende, empezaron a disminuir pensamientos repetitivos y o conductas repetitivas, a mejorar esa rigidez cognitiva. Pero también mejoró la atención, que es muy común encontrar con movilidad de déficit de atención en autismo. Y también mejoró la calidad del sueño. Entonces, esto es un artículo que quise traer que evidencia cómo la estimulación transcraneal puede ser una ayuda muy interesante y efectiva en tratamiento de trastorno del espectro del autismo. Ahora, lo que yo hago desde mi modelo, desde lo que yo he estado aprendiendo, es que yo después de que estimulo las neuronas con estos equipos, yo comparo mucho esta estimulación con el gimnasio. La estimulación cerebral es como el gimnasio. Algún día los gimnasios la van a tener para sus deportistas o para las diferentes condiciones que hay en los gimnasios también. Lo comparo porque es que una vez que yo le hago la estimulación cerebral a los individuos, a los niños, a los adultos, necesito poner en práctica esa estimulación. Y es algo que antes no hacía. Me dedicaba solo a hacer la estimulación y ya no. Después de que hacemos la estimulación, ponemos en práctica ese aprendizaje previo
y utilizamos, por ejemplo, la estimulación sensorial. Y nos damos cuenta que con los autistas, combinar la estimulación transcraneal con estimulación sensorial, táctil, auditiva, dependiendo del caso, estimulación visual, incluso olfativa, visoespacial, es un complemento perfecto, pues es que ya tengo el músculo entrenado, como en el de un gimnasio. Necesito ahora que se ponga en práctica ese músculo que ya está listo para ejecutar lo aprendido. Entonces, la fotobiomodulación combinada con actividades prácticas como la estimulación sensorial. Tengo la fortuna de estar con una persona que tiene mucha experiencia en esto. Pues hacemos un trabajo integral muy interesante y que nos está teniendo muy buenos resultados. Nosotros estamos en Cartagena, nos vienen niños de otras ciudades hasta de otros países. Entonces hay que seguir afianzando estas técnicas que nos están demostrando una utilidad importante en el tratamiento y en la evaluación repito, de diferentes poblaciones con alguna condición en el sistema nervioso o en el cerebro. Ahora, cuando nos hablaban de este protocolo de intervención, sigamos estudiando y sigamos experimentando en la práctica cuál es y por qué ese protocolo y cuál es el ideal. Y pueden existir en algunos mapeos del cerebro patrones característicos en un grupo de autistas. Estamos hablando ahora un poquito de autismo. Es lo que hablamos de endofenotipos, ¿sí? Son como unos marcadores biológicos. Un endofenotipo es un marcador biológico conductual de una condición. Un endofenotipo es como un fenotipo intermedio, pero finalmente es un marcador. Aquí hablamos de endofenotipos posibles en trastorno del espectro del autismo evidenciados en la actividad eléctrica. Así, endofenotipos, algo así como endofenotipos de actividad eléctrica del cerebro en niños con autismo. Cuando hablamos de endofenotipo es posibles tendencias o posibles marcadores medibles, observables de una condición. Entonces, existen algunas tendencias, algunas manifestaciones, no llamaría específicamente, pero existen algunas manifestaciones comunes en cuanto a la actividad eléctrica en niños con autismo y en adultos también. Estamos enfocados más en niños, porque bueno, la efectividad en niños es mucho mayor por aquello de la plasticidad cerebral. Eso sí es clave. Entre más niños hagamos la estimulación cerebral, mejor. Por todo lo que implica la plasticidad y el desarrollo evolutivo del sistema nervioso en esas etapas. Un endofenotipo de un TEA puede ser un encefalograma paroxístico en temporales. O sea, paroxístico es que hay mucha irritabilidad o mucho aumento de ondas en la zona temporal. Se habla más específicamente del temporal izquierdo. Claro, ¿por qué temporal izquierdo? Porque está más vinculado con la expresión del lenguaje. Entonces, ya sabemos que hay un tipo de autismo donde lo que más cuesta es la expresión del lenguaje. Uno habla generalmente del autismo de tres características básicas, algunos inatención o impulsividad, inquietud motora, otros hay problemas de expresión del lenguaje, otros hay problemas de socialización, otros hay problemas de movimiento repetitivo, algunos tienen una cosa más que otra, otros tienen todo. Digamos que en donde hay un aumento o paroxismo, irritabilidades temporales, tiene que ver mucho con niños que tienen problemas en la expresión del lenguaje. Y esto que estoy mostrando aquí es un pedacito de un mapeo de casos reales. Casos reales míos. En este caso es un niño de 6 años. Evidentemente ha avanzado mucho, pero tiene problemas en el lenguaje, en expresión del lenguaje, y empezamos a hacer recientemente la estimulación transcraneal. Y en el mapeo encontramos esto. Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero estos punticos rojos señalados en un círculo amarillo son temporales 3 y temporales 4. Miren cómo lo demás está en negro, que está adecuado. Entonces, esto es, digamos, un endofenotipo que se correlaciona
un endofenotipo neurofisiológico que se correlaciona con la conducta observable del niño. ¿Que cuál es en este caso? Tiene problemas de expresión del lenguaje. A pesar de que tiene un funcionamiento cognitivo adecuado, a pesar de que ha mejorado contacto visual y socialización, a pesar de que tolera más el sentado en silla, o sea, que ha mejorado inquietud motora y en seguimiento de instrucciones, el desafío es la expresión del lenguaje. Y lo chévere de esto es que lo confirmamos en este mapeo. En el mapeo de ese niño, pues, digamos que la correlación que hay es que hay un aumento de ondas del cerebro en la zona temporal y que se pueden correlacionar con problemas de expresión del lenguaje. Ese es uno de las tendencias que se pueden encontrar en chicos con autismo. En este caso, repito, un electroencefalograma con mucha irritabilidad o paroxismo en tonos temporales. Otro endofenotipo interesante, otra manifestación que suele ser común o característica en algunos autistas, es la inmadurez en la zona central. Interesante esto, ¿no? Y lo chévere de esto es cuando uno va descubriendo cómo va enlazando las cosas que ha venido estudiando. Entonces, cuando hablamos de zonas centrales, pues su nombre lo dice central, por aquí. ¿Sí? Pero es que es alrededor, en torno a la cisura central. Y esta zona central está muy vinculada con la madurez de la corteza cerebral. Entonces, hay otra tendencia electrofisiológica donde encontramos que hay mucha irritabilidad en toda la zona central del cerebro. Aquí vemos, como yo señalé aquí en C3, que está en un 51% y C4 tiene otro porcentaje alto comparado con otras zonas. Vemos aquí como la zona central necesita trabajar. De hecho, en muchos mapeos, el primer objetivo es hacer que el cerebro madure. Conductualmente vemos cómo niños autistas representan una edad inferior a la que tienen cronológicamente. En este sentido hablamos de una inmadurez de la corteza del cerebro. Entonces uno de los objetivos es provocar mayor madurez del cerebro en la zona central. Esa es otra endofenotipo encontrado en autistas. Ya hemos hablado del paroxismo en zonas temporales, aquí hablamos de la inmadurez de la corteza. Entonces hace que tengan comportamientos pueriles, es decir, de niños más pequeños a la edad cronológica que representan, que sean que tengan mayor ingenuidad, que tengan mayor comprensión de peligro, que sean vulnerables, que sean susceptibles de ser abusados por su inmadurez de la corteza del cerebro. Entonces, esa es otra característica común que se encuentra en algunos mapeos cerebrales de chicos con autismo. Bueno, otra tendencia puede ser aumento de ondas beta. ¿Sí? Aumento de ondas beta. Entonces, eso se traduce en impulsividad, conductualmente se traduce en impulsividad, niños que no se quedan quietos, pero también se traduce en hipersensibilidad, que algunos tienen la tendencia a ser hipersensibles a estímulos auditivos o a ser hipersensibles a estímulos táctiles, que se tapan los oídos, que no dejan que los toquen, o que tienen aversión a una textura con la mano, o que tienen aversión a texturas con la boca, una hipersensibilidad gustativa. Eso es producto de aumento de ondas beta, ¿verdad? Ese aumento de ondas beta se ve aquí. Aquí vemos beta lenta. Mire todo lo que es beta aquí. Todo está en rojo. Quiere decir que está aumentado. Existe una ráfaga de ondas beta. ¿Sí? Como lo vemos aquí en estos colores rojos. Ráfagas de ondas beta. Y todo esto que está aquí es ráfagas de ondas beta. Entonces ese es otro endofenotipo u otra manifestación u otra característica muy común en funcionamiento cerebral en chicos con mapeo. Repito, el primero que es el aumento de ondas en zona temporal, el otro la inmadurez de la corteza cerebral encontrada en la zona central, el otro es el aumento significativo de ondas beta. Recordemos que el temporal es el lenguaje,
el aumento en las ondas en la zona central y madurez de la corteza. Y aquí el aumento de beta tiene que ver con impulsividad, hipersensibilidad y conducta repetitiva. Y el otro hallazgo muy común en chicos con autismo es el aumento de las ondas lentas. Y es aquí cuando vemos que aumento de ondas lentas combinado con ráfagas de beta es lo que en algunos casos es ideal el uso de ondas alfa con ondas gamma, la combinación de los dos equipos, que es el que más en realidad se utiliza. Entonces, otra manifestación fisiológica característica en autismo es el aumento de ondas lentas. Hablamos de ondas teta y ondas delta. Entonces aquí vemos cómo de 2 a 4, que vienen siendo las ondas delta, están aumentadas tanto en ojos cerrados como en ojos abiertos y en tarea. Y eso se evidencia también en este cuadrito que está acá, cómo las ondas delta y teta están aumentadas en las diferentes zonas del cerebro. Entonces mire que ahí vemos 4 manifestaciones relativamente comunes. 4 manifestaciones relativamente comunes en autismo. Entonces, esas manifestaciones son las que nos van a inducir a nosotros cuál es el protocolo ideal a utilizar. Que repito, el que más se usa es el que combina alfa con gamma, pero pueden existir otras manifestaciones. Pues que a veces tenemos chicos que tienen mucha irritabilidad y tienen mucho aumento de ondas lentas, como esta que está aquí, que es muy común. Necesitamos en principio es provocar relajación en ese cerebro y estimulamos mucho son las ondas lentas. Utilizamos mucho ondas alfa, ondas delta, ondas teta, para que eso se empiece a regular y después sí ver la evolución y indicar si se sigue el mismo protocolo o no. Hay que recordar que el uso del mapeo no es solo importante para el diagnóstico, sino también que en sí mismo es un instrumento de entrenamiento, que es el que se conoce como entrenamiento neurofeedback. Pero también el mapeo cerebral es útil porque es que sirve como análisis evolutivo. Es decir, se hace un mapeo después de un grupo de sesiones y se compara el primero con el segundo. Y se va viendo la evolución del proceso. Y siguiendo con ese mapeo, pues finalmente es una relación que hay entre el computador y el cerebro. Ayuda en la regulación de la actividad eléctrica cerebral. De esta manera puede corregir alteraciones de condiciones psicológicas, neurológicas y psiquiátricas, que es un espectro amplio. Por supuesto, lo que yo más trabajo es lo neuropsicológico. Autismo, niños con problemas de neurodesarrollo y adultos con deterioro cognitivo o trastorno neurocognitivo, como dice el DSM. Pero también en mi equipo pues atendemos asuntos psicológicos en adolescentes, ansiedad, depresión, algunos problemas neurológicos también, como Parkinson, bueno, efectos de accidentes cerebrovasculares, enfermedades psiquiátricas nos llegan también, cuadro depresivo mayor, agudo, algunos residuos de psicosis controlada, como algunas personas con trastorno afectivo bipolar pueden utilizar estas técnicas también. De manera que la regulación es de una entidad, un grupo de entidades amplia, pero que nos enfatizamos, repito, en neurodesarrollo y en neurociencia involutiva, desarrollo del cerebro involutivo en el adulto mayor. Bueno, aquí, esto es lo que es el mapeo. Esto es un complemento a lo que estamos viendo. ¿Cómo es que se hace? ¿Sí? Se colocan los sensores en el cuero cabelludo y se miden las señales en la zona que donde tenemos los sensores. Más allá de que también llega información de zonas adyacentes de la corteza cerebral. Bueno, ya mencionamos que ese potencial que medimos se llama las ondas cerebrales, que ya lo mencionamos, de las más lentas a las más rápidas. Bueno, las principales aplicaciones de estas técnicas, principales áreas de aplicación y protocolos asociados, tenemos a tratamiento de déficit de atención. En algunos casos se disminuye teta, se incrementa SMR y beta 2, o sea, aquí que hay un plan doble, ¿verdad? Tenemos también aquí en mejorar estados depresivos, incrementar beta 2. Es un segundito por aquí, voy a conectar a esto que está descargando. Bueno, yo estoy por acá.
discúlpenme. Mejorar estados depresivos, incrementando beta 2, ¿sí? Reducción de intensidad de frecuencia de convulsiones, crisis de ausencia, incrementando SMR, reduciendo delta y teta. También aquí vemos un tratamiento combinado, lentas y rápidas, tratamiento de autismo, como decíamos ahorita, incrementar SMR y beta 2, pero también disminuyeron las lentas. Tratamiento en adicciones, incrementar alfa y teta, por ejemplo. Este es un sistema donde se colocan los electrodos, sistema internacional. Bueno, algunos síntomas y ubicaciones, cuando hablamos de parietal, que son estas zonas, P3, P7 y P4, solucionar problemas matemáticos, problemas de aprendizaje. Cuando hablamos de toda la parte central, que se simboliza con la Z, sea FPZ, FZ o CZ, hablamos de entrenamiento visoespacial, flexibilidad cognitiva, ¿sí? Motivación, útil en mejorar trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de tics, déficit de atención, problemas de conducta y autocontrol. Si hablamos de la corteza sensoriomotora, que es esta que está aquí, problemas de atención también, relajación, control emocional, parálisis cerebral, convulsiones, problemas de disgrafia o de escritura. En fin, esos son los diferentes protocolos. Cuando hablamos de los lóbulos frontales, hablamos de planeación, de memoria, de control emocional. Pues se puede trabajar depresión, miedos, ansiedad, déficit de atención. Cuando hablamos de lóbulos temporales, hablamos de mejorar el lenguaje oral y escrito, lectura, controlamos estados de ánimo, memoria a largo plazo, puede ser útil para accidentes cerebrovasculares. Cuando hablamos de zona occipital, aprendizaje visual, ¿sí? Agnosia, problemas de aprendizaje también, ¿ok? Y también cuando trabajamos F7, T3, frontal y temporal izquierdo, nos hablamos de dislexia, puede ser útil para algún tipo de afasia, sobre todo la afasia expresiva, como la de Broca, pero también la afasia de Wernicke. Y bueno, eso era todo lo que teníamos para hoy. Creo que el tiempo, me han dicho así, aquí terminamos esta presentación. Entonces estoy atento a sus preguntas. No, ok. Bueno, creo que ha sido una hora, casi una hora, y bastante interesante frente a esa temática de lo que es la estimulación transcraneal. Creo que, digamos, tú mismo lo has dicho, hay bastante acervo teórico en investigación. La pregunta que siempre nos queda cuando uno está haciendo estas investigaciones es que mucho de ese está por fuera. Entiendo que acá hay instituciones que apenas están empezando a realizar ese tipo de investigaciones, pero por lo costoso de los equipos, también por, digamos, por el protocolo de los protocolos de investigación que se requieren para el uso de este tipo de dispositivos, de alguna u otra manera, hay muchos que incluso empezaron a conocer esta tecnología con este documental de Netflix de hace poco de los dos hemisferios de, ahora se me escapa el nombre de este chico, No lo he visto. exactamente, que lo No lo he estuvieron visto, no lo llevando he a la visto, me vas a India. decir. No, te lanzo un pequeño spoiler, vale la pena vérselo porque de alguna otra manera empieza a mostrar los efectos que puede generar, digamos, y también va un poco adherido a una de las preguntas que está por acá en el chat, en la que hablaba precisamente relacionada a la pregunta, la hacía Nick de la San Buenaventura y preguntaba si la fotobiomodulación tiene un daño colateral. O sea, estamos como con esta disyuntiva de hay efectos colaterales del uso de la estimulación transcraneal. También hay evidencia de eso. Se me olvidó decir que primero es un estudio mínimamente invasivo, no es para nada invasivo. Y no hay, en realidad, yo en mi experiencia, hablamos de mi experiencia, no he visto solamente algún dolor de cabeza leve en algunas 2 o 3 personas, una población mínima. Ahora bien, no he dicho en quién está contraindicado la estimulación transcraneal. Está contraindicado en convulsiones no controladas. Está contraindicado en accidentes cerebrovasculares agudos. Y está contraindicado en personas que tengan algún implante en la cabeza. Eso está totalmente contraindicado, pero los efectos colaterales
quitando esos 3 grupos de población, son básicamente mínimos en realidad. Y a mí me lo confirma la evidencia. Me lo confirma la evidencia. De hecho, en estos procesos de intervención y rehabilitación neurocognitiva, uno creo que puede hacer cierto paralelismo. También hay un documental también muy bacano en Netflix que se llama Mi hermoso cerebro roto, que es el caso de una chica, creo que es polaca, danesa, ahora se me escapa la nacionalidad, pero que ella sufre una isquemia cerebral y empieza a tener algunas dificultades, hacen todo el proceso de rehabilitación, pero cuando está en el proceso de rehabilitación, que aunque no es invasivo, es mucho más fuerte que de pronto la estimulación transcraneal, ella sí en Ajá. un proceso de la intervención terapéutica vuelve a tener otra vez crisis convulsivas y, digamos, la asociaban un poco a ese sometimiento, digamos, de ese cerebro que estaba demasiado puesto allí, que estaba demasiado sobrecargado, lo que pudo haber hecho una sobreestimulación a nivel cerebral y que le generara otra vez convulsiones y que parte del proceso que se estaba recuperando se perdiera precisamente por otra vez por ese aspecto. Gracias, profe Noli, My Beautiful Broken Brain en Netflix. Sí, es muy bacano, ese es un documental muy chévere para ver, digamos, todos los Lo escribieron por efectos el chat. neurocognitivos del daño cerebral adquirido en pacientes jóvenes. Entonces, es muy, muy, Excelente. muy interesante Fíjate, ese aspecto. Bueno, vamos. eso de Netflix está demostrando, es un síntoma de que el auge de la tecnología del cerebro, para están molestando allá atrás, el auge de la tecnología del cerebro, es como digo yo, Miguel, yo cuando a veces doy unas clases o charlas, yo acuño una frase que decía García Márquez. Él decía que si tú no te metes en la política se mete contigo. Yo lo que digo es que si tú no te metes con la neurociencia se va a meter contigo. O sea que esto hay que estudiarlo, si queremos utilizarlo o no, pero hay que estudiarlo sí o sí. Bueno, por acá hay un comentario, igual lo voy a leer porque también puede apoyarte por acá. Karen Asensio, buen día, gracias. Me gustaría establecer contacto contigo porque actualmente se encuentra como que en el posicionamiento de una empresa en la cual se llama Neuropsicodiagnostic y le gustaría poder entablar mesas de trabajo contigo. Entonces, mire, y Fabuloso, también hay fabuloso. interesante, interesante. Vamos a ver qué otras preguntas hay por aquí Sí, en el Miguel, si le puedes chat. decir que a través de Neuroinnova nos puede escribir y con mucho gusto. Hay que Ok. hacer redes de trabajo. Bueno, Karen, ya sabes, en Neuroinnova lo puedes buscar si no es Tormay en Facebook y en Instagram está Sí, Neuroinnova, ¿cierto? sí, sí, hay un número por Y WhatsApp. también en internet si ponen Neuroinnova. Sí, también. Ok. Vamos a ver qué otras preguntas hay por acá. Bueno, ya está, ya hablamos de la foto. Pipe hace el comentario de sería maravilloso encontrar mejoras en el autismo con este tipo de estimulación. Uf, es una cosa, te digo, Miguel, es una cosa, o sea, espectacular. O sea, yo lo verifico, yo lo Sí, confirmo. porque siempre se ha hablado de la cuestión del autismo, la conexión y desconexión de las áreas cerebrales que permiten, digamos, como ese desarrollo de los aspectos sociales y demás. Y bueno, la estimulación transcranial en últimas eso es lo que hace, se aprovecha el principio básico de las neuronas relacionadas con activación e inhibición para poder Así reorganizar es, otra vez el funcionamiento. así es, así es. ¿Qué otra? Por acá preguntan, ya es una pregunta bastante académica. ¿Uno puede el cuerpo calloso estar involucrado con el TEA? Y en esa misma línea de ideas, la sustancia blanca y la sustancia gris pueden relacionarse con el TEA. Lo que pasa es que es una pregunta muy interesante. De cuerpo calloso no he visto, pero es que más allá del cuerpo calloso, yo quiero dejar claro una cosa, y creo que lo dije en el transcurso de la charla, no estoy seguro, es que, fíjate, la población que nosotros atendemos, y cuando hablamos nosotros me refiero hasta a los neuropsicólogos, nosotros atendemos finalmente población que tiene un daño cerebral menor, que no es evidenciado en, en imágenes o en estudios anatómicos o estructurales del cerebro. Es decir, yo eso lo digo muchas veces, no, que resonancia magnética, normal. Tomografía, normal. Salen normal, porque es que el problema no es ni anatómico ni estructural. Es La funcional. estructura y la Es- anatomía de un cerebro de un autista es como la mía o como la tuya.
O sea, que no tiene por qué haber daño ni el cuerpo calloso, ni sustancia blanca, ni sustancia gris. El problema es de funcionamiento. Incluso yo creo que la tomografía que hacen es más un protocolo, porque el 99% sale normal. Y así pasa no solo con el autismo, así pasa con el problema de aprendizaje. Así puede pasar con el déficit de atención, anatómica y estructuralmente también. El problema es de funcionamiento. Por eso que se idean estas técnicas que traten de amplificar el estudio de las ondas del cerebro, que es lo que está fallando, la conexión de las neuronas. No es anatómico y no es estructural. Así que por el lado del cuerpo cabelloso no te vayas ni por sustancia blanca ni por sustancia gris. Ok, sí, en eso estamos completamente de acuerdo y quienes nos dedicamos no solamente a la parte académica, sino a la parte clínica, eso lo hemos visto N cantidad de veces en las historias clínicas que vienen los papás con resonancia Cierto. magnética, con TAC cerebral, con potenciales evocados, con electroencefalografía y Todo no normal. aparece nada. Entonces, porque no son afectaciones estructurales, son afectacionciones funcionales, o sea, cómo se están conectando las neuronas en las áreas específicas del cerebro Funcional. para que se puedan realizar las conductas de manera adecuada. Por aquí Permíteme hay, completar, Miguel, me está otro profesor de Estados Unidos, el doctor Herrera, que por ahí está, que tú toques la puerta de una casa y que no te abran no quiere decir que adentro no había nadie. Es decir, que salga bien la tomografía y la resonancia no quiere decir que no esté pasando algo. ¿Ok? por acá Fernando Cárdenas te pregunta, ¿qué tipo de luz utilizas? ¿Es NIRS? Sí, NIR. NIRS, Ok, estimulación cerca, infrarroja, cerca de luz ok, infrarroja. ok. Bueno, Mira, ya por nos aquí quedan, tengo un ya nos aparatico. habéis. Ok, bueno, listo. Nos quedan 2 minuticos y por acá hay una última pregunta mientras muestras el aparatico. ¿Qué tanta limitación existe en la evaluación inicial en el mapeo cerebral para un paciente con autistas con sensibilidad alta y sin tolerancia para usar cualquier cosa en la cabeza? Sí, totalmente. Muy buena pregunta. Mucha limitación. De hecho, en algunos casos no se puede hacer. Así de sencillo. No se puede hacer. Este es uno de los equipos. Mira, estas bobinas son las que se encienden y emiten luz infrarroja. Entonces, Ok. coloca aquí. Esto es uno. Este es más el magnético repetitivo. Se transmite vía Bluetooth, se pone un reloj, se le eligen los hercios y se activan estas bobinas. Y eso ayuda. Eso es un complemento. Es que, ojo, es que esto es lo chévere que nosotros tenemos aquí, Miguel. Te digo honestamente, tú y yo que estudiamos juntos. O sea, esto es un trabajo integral. Yo aquí no estoy Sí, diciendo que la estamos estimulación de acuerdo. cerebral sea lo único. No, es un complemento. Porque es que el cerebro Estamos de necesita, acuerdo. esa máquina necesita atacarlo de diferentes maneras. Y uno es con la actividad eléctrica y otro es con las terapias tradicionales, otro es con la revisión cognitiva. O sea, es un complemento, actividad física. Ok, listo. Bueno, entonces, Iván, nuevamente un placer volverte a ver. Teníamos rato que no nos veíamos y Un demás. abrazo, Miguel, un Tenemos, gustazo verte. tenemos pendiente un café en Cartagena. O en Barranquilla. Y ya, listo. A todos, muchas gracias. Un abrazo. Saludos.